Que es el concepto de responsabilidad civil, los diferentes tipos de responsabilidad civil que hay, centrarnos un poco luego en lo que es la responsabilidad civil profesional, qué elementos o qué partes tienen que darse para que en caso de que nosotros recibamos una reclamación, pues tengamos que tramitarlo de cara a una compañía de seguros, y luego pues repasar también la cobertura de responsabilidad civil que el colegio pone a vuestra disposición de todos los colegiados. No sé si en la charla hay también algún estudiante que está terminando la carrera, pero que va a poner a vuestra disposición en cuanto terminéis la licenciatura y os colegiéis. Es una póliza que es muy completa, donde el colegio realmente realiza un esfuerzo por negociarla todos los años y nosotros pues en negociarla con el mercado asegurador, con la compañía actual y otras compañías, pues para daros el mejor producto que pueda haber. Y la última parte, muy breve, comentaros pues qué es lo que hay que hacer en caso de que tenga una reclamación y cómo desde ON intentamos ayudaros. ¿Vale? Os animo a que si tenéis alguna pregunta se las vayáis pasando a Pedro y luego al final pues las podamos comentar entre todos. ¿Vale? Y sin más, pues voy a compartir una presentación que he hecho que sirve más que nada de guía, ¿vale? Pero que intento que no nos distraiga de lo que os quiero contar. Voy a compartirlo y me decís si somos capaces de verlo. A ver si lo estoy haciendo bien. A ver. Creo que lo veis, ¿no? Sí. Vale, vamos a ponerlo en el modo de presentación para que sea más cómodo. A ver, bueno. Pues como decía, lo primero de todo es hacer una visión general de lo que es la responsabilidad civil, ¿vale? Que al final, resumiéndolo mucho, al final es la obligación que tenemos de resarcir un daño cuando lo causamos, ¿vale? A la persona que sufre ese daño. El concepto de resarcir el daño viene desde hace muchísimo tiempo. Tenemos referencias, pues incluso en el siglo XVIII a.C., en el Código de Hammurabi, donde se aplicaba la ley del talión. O sea, quien sufre el causante de un daño, pues si robaban le cortaban la mano y si se le caía una casa, pues le tiraban la suya. Afortunadamente todo está evolucionado y no estamos en ese momento. Pero la obligación se sigue manteniendo por el paso de todo este tiempo de el causante de un daño pues tiene la obligación de resarcirlo. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como responsabilidad civil. Si nos vamos a responsabilidad civil de lo que es el ingeniero técnico forestal, pues es la responsabilidad civil en la que el ingeniero técnico forestal incurre si causa algún daño a un tercero y la obligación que tiene de resarcir ese daño. Ese daño puede producirse por hacer una cosa mal, que sería una acción defectuosa, u omisión, que significaría que el daño se produce porque no hago lo que tengo que hacer para que no se produzca ese daño. ¿Vale? Y tiene que ser siempre una conducta pues negligente, que yo no soy consciente y ni tengo ninguna voluntad de causar ese daño a un tercero, pero sí que se produce. ¿Vale? La obligación de resarcir el daño viene tipificada en diferentes leyes. ¿Vale? Yo os he puesto aquí las dos principales, que es la que regula la responsabilidad civil extracontractual y la contractual. ¿Vale? La extracontractual es la responsabilidad que deriva de un daño que puedo causar, en este caso por mi servicio profesional, incluso a una persona con la que no tengo realmente un contrato de prestación de servicios ni le estoy realizando yo un desempeño profesional. Poner ejemplo, por ejemplo, pues si realizo el proyecto de la construcción de un invernadero y el invernadero se cae,
y cae encima de alguna propiedad de un tercero, pues yo tengo la obligación con ese tercero, aunque yo no tenga el contrato con él de servicios, pues de resarcir el daño que estoy causando. O realizo un proyecto de, pues por ejemplo, no sé, una obra hidráulica o una balsa y no es correctamente realizada y produce daños a terceras personas, ¿vale? No tengo ninguna relación, pero yo soy el responsable de ese trabajo y tengo, por tanto, la obligación de resarcir ese daño. Y luego tenemos la responsabilidad civil contractual, que es la que se regula en el artículo 1111 y siguientes, 1101 y siguientes del Código Civil, que ahí se refiere más bien al incumplimiento del contrato por el que a mí, valga la redundancia, me contrata una persona. Esto no es asegurable en la mayoría de las pólizas de responsabilidad civil, ¿vale? Por tanto, estaríamos siempre, perdonad que tengo aquí algún invitado también, estaríamos aquí centrados en la parte de la responsabilidad civil extracontractual, ¿vale? También os he hecho aquí referencia a determinadas normas que seguro que todos conocéis bien, que al final lo que están regulando también es la obligación de resarcir un daño, ¿vale? Os he puesto, por ejemplo, la responsabilidad civil decenal en el artículo 1591 del Código Civil, que es por todos conocido, aunque a lo mejor no conozcáis bien todos los detalles. La responsabilidad civil que deriva también de algunos artículos y de algunas leyes, como puede ser la Ley Orgánica de Edificación o el Código Técnico de Edificación, donde se queda reflejado aquellos cómo tienen que hacer frente y cómo tienen que asumir una responsabilidad todos los agentes que intervienen en un proceso de edificación. Y luego, la derivada de lo que sería la responsabilidad civil que queda reflejada en el Código Penal. Aquí es complicado de cara a establecer la posibilidad de aseguramiento, porque al final en el Código Penal lo que queda reflejado son las responsabilidades derivadas de un delito. Y los delitos o las conductas que se denominan dolosas, por lo menos a día de hoy, no existe la posibilidad de trasladarlas a una compañía de seguros, porque no es objeto de cobertura. Una conducta dolosa. Una conducta dolosa, para aquellos que no estén familiarizados con el término, es que yo soy conocedor del daño que puede producir la acción que estoy realizando y aún así la hago. O soy conocedor de una ley o de una norma que en caso de que no la cumpla tiene unas consecuencias y aún así la afronto y hago esa conducta que produce ese daño, ¿vale? Eso no significa que no se pueda trasladar a un seguro, no significa que no exista la obligación de resarcir el daño, ¿vale? Por tanto, aquí esto lo que refleja es que al final, como ingeniero, y vosotros como ingenieros técnicos forestales, tenéis una amplitud muy grande de capacitaciones y de áreas en las que podéis intervenir como profesional. Además, áreas diversas, o sea, puede ser desde un replantamiento, como he dicho, un proyecto de edificación, de un invernadero, hacer unos muros de contención, unas balsas, podéis hacer incluso instalaciones de electricidad en temas forestales. Tenéis una amplitud muy grande y una capacitación profesional muy extensa. Eso no quita que no tenga que conocer en cada momento que estoy realizando el proyecto la norma que aplica, ¿vale? Y siempre tengo que tener por lo menos la consulta a esa norma y la intención siempre de respetarla y de cumplirla, porque si no podríamos... ¿Perdón? Bueno, supongo que esa no era una pregunta y supongo que se ha cruzado el audio. Sí. Bueno, tener en cuenta eso, que lo que es una conducta dolosa o una conducta que nos salimos de lo que es negligente y que yo soy plenamente consciente del daño que se va a producir, no es objeto de una cobertura de seguro. ¿Vale? ¿Qué elementos se tienen que dar en la responsabilidad civil? Lo que hemos estado viendo es que al final la responsabilidad civil es la obligación que tengo de resarcir un daño que me está reclamando un tercero. Pero siempre que alguien me reclame, voy a tener la obligación, me voy a tener que sentir responsable de ese daño, ¿vale?
Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque eso de cara al seguro nos llegan muchas reclamaciones donde el asegurado no se considera responsable del mismo. O sea, no ha habido realmente un daño profesional, pero aún así llega la reclamación. ¿Vale? Y os he puesto aquí 5 elementos que siempre tienen que tenerse presentes para saber si me considero responsable o no de un daño. Es decir, el hecho que me están reclamando y el perjuicio que se ha producido a ese tercero tiene que derivarse de una acción defectuosa por mi parte o de una omisión, como os he dicho antes, de hacer algo que ha provocado ese daño. ¿Vale? Por tanto, tiene que ser una causa directa de esa acción u omisión. Tiene que mediar una negligencia por mi parte. Es decir, yo he prestado ese servicio profesional, lo he intentado prestar de la mejor manera posible, pero me he equivocado. Me he equivocado y eso ha producido un daño. Vuelvo a pararme aquí para diferenciarlo de lo que os he dicho de una conducta dolosa. Doloso es que soy plenamente consciente de que estoy realizando algo mal y aún así lo hago. ¿Vale? En la responsabilidad civil hablamos solamente de negligencia. Se produce el error, pero no ha sido mi intención, pero se ha producido. Os he puesto ahí un elemento y es que no tiene que ser un daño derivado de no haber cumplido una ley. O sea, no tiene que ser antijurídico, por lo que os decía antes también. Si soy plenamente consciente de que estoy incumpliendo una ley, pues puede haber una conducta dolosa por mi parte. ¿Vale? Ese daño, ese perjuicio que me están reclamando, tiene que ser real, se tiene que constatar que existe y tiene que ser posible cuantificarlo económicamente. O sea, tiene que ser posible que tenga un precio lo que yo tengo que resarcir. ¿Vale? Y tienen que demostrar que ese perjuicio, que lo valoro económicamente y que es un perjuicio real, es derivado de mi acción. ¿Vale? Que eso lo he intentado resumir en el último punto, que es en el nexo causal. Es decir, que existe un daño, es real, se evalúa económicamente, se demuestra que soy yo el causante y se demuestra que la causa proviene de haber realizado una cosa mal o de no haberla realizado como se tenía que realizar. ¿Vale? Por tanto, siempre que tenemos una reclamación se tienen que dar estos elementos para poderme considerar responsable del daño. Como os he dicho, como ingeniero técnico forestal tenéis unas capacitaciones muy amplias, un abanico de posibilidades de servicios a terceros realmente muy amplio y variado, y tenéis diferentes maneras de trabajar. Hay ingenieros que van a trabajar como profesionales en el ejercicio libre, personas autónomas que prestan su servicio, y luego hay determinados profesionales que constituyen sociedades o que trabajan como asalariados, que veremos un poquito más adelante. ¿Vale? En el caso de desempeñar la profesión como autónomo, como ejerciente libre, podemos tener diferentes tipos de responsabilidad. La individual, si soy yo el único causante del daño y por tanto soy yo el único responsable de tener que resarcir ese daño, o la solidaria. La solidaria es que en el daño que me están reclamando ha habido varios intervinientes y cada uno de los intervinientes tienen que responder en la misma cuantía en la que han causado ese daño. ¿Vale? Y cada uno es responsable de tener que indemnizar a ese tercero por la cuantía que le corresponde. ¿Vale? A la hora de indemnizar no se tiene en cuenta si tengo dinero suficiente para indemnizarlo, porque la obligación no desaparece en caso que diga, bueno, no tengo dinero para poder pagar la indemnización, porque respondo con todo mi patrimonio, no solamente con el dinero, no solamente con el cash, respondo con todo mi patrimonio y en caso de no tener suficiente respondo con todo el patrimonio de todos aquellos, por ejemplo, de mi mujer o de mis familiares para poder resarcir ese daño, ¿vale? Porque es ineludible hacer frente a la indemnización que corresponda. De ahí la importancia de tener un seguro, porque transfiero completamente el riesgo financiero a una compañía y yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Por tanto, os decía, individual, si soy yo el único responsable de ese daño y me toca hacer responsable yo de ese pago, o solidaria, si hay varios, y tienen que responder cada uno de su parte.
Como ingeniero, también tengo la posibilidad de desempeñar el servicio profesional a través de una sociedad, ¿vale? Y aquí hemos hecho dos partes. Uno, lo que es una parte de sociedades profesionales y una parte que serían el resto de sociedades que no tienen este formato, ¿vale? Me detengo en lo hemos dividido en dos porque las sociedades profesionales, que seguro que, bueno, quizás alguna de las personas que nos están escuchando tiene una sociedad profesional o seguro que alguno de los colegiados lo tiene, están tratadas de manera diferente. Y se tratan de manera diferente porque existe una ley, que es la Ley de Sociedades Profesionales, donde hay dos artículos muy importantes, aparte de diferentes requisitos de carácter técnico. El artículo 11, en su punto 2 y punto 3, regula la obligación en el punto 3 regula la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil que cubra a la sociedad en el ejercicio de su actividad. Y el punto 2 lo que dice es que todos los profesionales, socios o no, tienen responsabilidad solidaria en caso de que tengan una reclamación y en caso de que tengan que hacer frente a unas deudas, ¿vale? Bien sea de carácter contractual o de carácter extracontractual. Esto, por supuesto, es una garantía para el usuario, una garantía para el cliente de que siempre, al existir esta obligación de tener un seguro, pues al final es una garantía para el usuario de que está protegido en caso de que ocurra un error en la prestación del servicio y que va a tener una compensación por ese daño que se le produce. Pero también el hecho de tener un seguro también es una garantía para el propio profesional. Por lo que os decía, la ley indica que esa responsabilidad existe y que es una responsabilidad solidaria entre todos los profesionales, socios o no. Por tanto, tener un seguro es una garantía también para los socios o asalariados que integran esa sociedad, ¿vale? Pero sobre todo, quedaros con que si tenéis una sociedad profesional, tenéis que tener un seguro de manera obligatoria. En las sociedades no profesionales, aquí lo que se diferencia, no existe la obligación de tener suscrito un seguro, como sí que existe, que os acabo de contar, en las sociedades profesionales, pero esto no quita que no exista y no se genere una posible responsabilidad en caso de que ocurra un perjuicio a un tercero. E incluso está regulado en el Código Civil que existe ese derecho de poder reclamar al empresario o al asalariado que firmó el contrato por un servicio erróneo. El empresario siempre tiene responsabilidad, además, sobre todos sus trabajadores. Siempre. ¿Vale? No puede, tampoco es eludible. ¿Vale? Y luego, también específicamente, la Ley Orgánica de Edificación también indica que el constructor es directamente responsable de los daños que se causen por, bueno, os lo he puesto ahí, por los errores y vicios en el edificio. ¿Vale? Por tanto, voy recapitulando cosas. Si desempeño la profesión de manera individual, como ejerciente libre, como autónomo, tengo una responsabilidad en caso de que cause un daño, que puede ser individual o que puede ser solidaria en caso de que haya varios intervinientes y hayan sido todos partícipes de ese error. Si desempeño mi labor a través de una sociedad, bien sea como socio o bien sea como asalariado, que también es bueno conocerlo, tenemos dos diferencias. Las sociedades profesionales, como os decía, reguladas, obligación de existir un contrato y donde además se pone y viene reflejado que todos los socios responden solidariamente de todas las deudas que se generen. Y las no profesionales, que aunque no están reguladas por ley la obligatoriedad de tener un seguro, sí que en caso de existir un error también tienen obligación de resarcirlo y de hacer frente a la indemnización correspondiente. ¿Vale? Vamos a pasar, aquí ya me voy a meter, aquí ya se empieza a solapar con lo que es la cobertura de la propia póliza del colegio. ¿Vale? En la póliza del colegio, ¿quién está asegurado? ¿Vale? Pues ineludiblemente hay un requisito principal y es que tiene que tener la titulación correspondiente para poderse colegiar en el colegio. El requisito lo que establece el colegio. No tiene nada que ver aquí, no hay un requisito del seguro, pero sí que tenga la condición de colegiado en el momento en el que llega una reclamación. ¿Vale? El colegio, además, aquí se diferencia de otros colectivos en el que también hace un esfuerzo en dar una cobertura de carácter general
para todos los colegiados, ¿vale? De 60.000 euros, que la veremos luego un poquito más adelante. Y también en caso de que ese trabajo pues, se someta a visado o registro documental dentro de colegio, pues se aumenta la suma asegurada que se tiene derecho, que luego ya lo veremos también un poquito más adelante, ¿vale? Al ser una póliza de carácter colectivo que el colegio negocia para todos los colegiados, también se tiene en cuenta a aquellos ingenieros que, habiendo sido colegiados, habiendo estado dados de alta en la póliza del colegio, pues pasaron a una situación de inactividad, pues por jubilación, imaginaros en caso de una incapacidad, porque se retiran ya de su profesión, ¿vale? Pues bueno, esos colegiados en esas circunstancias que pasan a una condición de inactividad van a continuar asegurados en la póliza hasta que la póliza, digamos, no esté en vigor, y van a continuar asegurados sin pagar ninguna cantidad, lo que es un beneficio muy importante de la póliza colectiva ante cualquier reclamación que puedan tener, por supuesto. En caso también van a estar también protegidos todos los herederos, todos los legatarios, todos los representantes legales de un asegurado en caso de que desgraciadamente fallezca. E igual que en el caso anterior, va a estar protegido ante cualquier reclamación que le llegue, siempre y cuando pues, bueno, ese colegiado haya estado dado de alta en la póliza y hasta que la póliza esté en vigor. No va a haber un límite de periodo. Por supuesto, todos conocéis que hay unos años en los que las cosas prescriben, pero de cara a la póliza va a estar siempre que llegue una reclamación. Y también, si los colegiados, si el colegiado forma una sociedad dedicada íntegramente, o sea, al 100% a la actividad de la ingeniería técnica forestal, pues va a estar también asegurado las reclamaciones que le puedan llegar a esa sociedad, ¿vale? Específicamente figura en la póliza las sociedades profesionales, pero también cualquier sociedad, independientemente de la forma legal que tenga, siempre y cuando, eso sí, esté formada 100% por ingenieros técnicos forestales colegiados, ¿vale? Por tanto, la cobertura en cuanto a la definición de asegurado abarca todos los puntos importantes y es bastante amplia. El ámbito temporal de la cobertura. Esto es muy importante y aquí, si surgen dudas, os animo a preguntarlas y que luego las comentemos al final. ¿Qué se entiende por reclamación? Lo primero, ¿vale? Por reclamación es cualquier escrito que un tercero nos presenta, un tercero que nos manda a nosotros como profesionales. No es necesario identificar la reclamación con una demanda judicial. Ese sería el último paso. Hay muchos procedimientos que son extrajudiciales, que se resuelven sin necesidad de llegar a los tribunales y que tenemos que tener en cuenta. O sea, si alguien nos manda un email, cualquier escrito diciendo que le hemos prestado un servicio incorrecto y que ha tenido un daño, eso ya lo debemos considerar que tenemos una posible reclamación o una reclamación ya encima de la mesa si nos está cuantificando la cantidad que nos reclama, ¿vale? No esperemos a una demanda, ¿vale? Siempre de cara a la póliza, si estáis pensando en si viso o no un trabajo que no tenga la obligación de hacerlo, si estoy pensando en ampliar o no la suma asegurada. Tener en cuenta que la cobertura de la póliza, todas las pólizas de responsabilidad civil se basan en que cuando me llegue la reclamación tenga el seguro en vigor, ¿vale? Que se llama claims made. El término es lo de menos, pero sí quedaros con que todas las pólizas de responsabilidad civil se basan en que cuando me llega la reclamación tenga una póliza que me lo cubra, independientemente de cuándo ha ocurrido el hecho. Puede haberse ocurrido el hecho que me están reclamando hace 3 años, pero la reclamación me llega a día de hoy, ¿vale? Pues la compañía lo que va a mirar es qué cobertura tengo a día de hoy, ¿vale? Si tengo la cobertura básica, pues el límite que tendré será el de la cobertura básica. Si el trabajo está avisado, pues la cobertura que tengo será la del trabajo avisado si lo visé en su momento. Y si no, pues si tengo alguna ampliación por la suma asegurada. ¿Vale? De cara a si tendrá o no cobertura de la póliza, os he puesto ahí el caso de que no puedo tener conocimiento de la reclamación antes de darme de alta en el seguro. Como os he dicho, el colegio tiene una cobertura general para todo el mundo. Entonces, en esa parte no va a haber problema, pero sí en la parte de coberturas voluntarias. O si tenéis cualquier otro seguro
de vuestra sociedad, por fuera del colegio o cualquier cosa de este tipo. Tener siempre en cuenta que antes de suscribir el seguro no puedo tener conocimiento, o antes de cambiar de suma asegurada o contratar un límite mayor, no lo puedo hacer porque ya tenga conocimiento de una reclamación. Porque en caso de que de que finalmente me llegue esa reclamación formal, pues puedo tener algún problema con la compañía de seguros. ¿Vale? Por tanto, como os decía, entender bien el concepto de reclamación, que es cualquier escrito por parte del perjudicado, no tengo que llegar a una demanda judicial, ¿vale? Para que quede cubierto por la póliza y que a la hora de ampliar la suma asegurada o de contratar un seguro, siempre que no lo haga porque tengo ya una reclamación encima de la mesa. Porque puede, o más seguro, ya os lo garantizo, que no vamos a tener problemas con la compañía de seguros. ¿Qué es lo que cubrimos en una póliza de responsabilidad civil? ¿Qué es lo que se cubre? Pues si yo causo un daño, ese daño puede ser un daño corporal, si afecta a una persona, un daño material, si, como su propio nombre indica. Puedo generar un perjuicio patrimonial, ¿vale? Económico, o sea, no es un daño ni corporal ni material, pero sí produzco un perjuicio económico al tercero, o un perjuicio consecuencial. Los perjuicios consecuenciales, por ejemplo, tener en mente el caso de si causo un daño a un tercero y como consecuencia de ello, pues le paralizo su actividad. Por ejemplo, no puede continuar desempeñándola por el daño que yo le he realizado. Bueno, el tercero, aparte del daño, pues si se ha producido algún daño material, por ejemplo, que es lo más habitual, también puede reclamar los perjuicios económicos que deriven de la paralización de su actividad, por ejemplo. ¿Vale? Y luego la póliza tiene dos partes. Uno, que siempre en una póliza de responsabilidad civil pensamos siempre, y veis que hasta ahora solo he comentado esto, lo que es la indemnización, el concepto indemnizatorio. Yo produzco un daño, tengo que indemnizarlo. Pero también las pólizas de responsabilidad civil tienen una parte muy importante y es la parte de defensa jurídica. ¿Por qué? Porque puedo tener siempre, casi siempre, menos en los procedimientos extrajudiciales, aunque ahí también interviene la labor de asesoramiento de un abogado y la labor que presta la compañía de seguros a la hora de negociar un acuerdo. Casi siempre que todo el tema lleva una indemnización, suele haber cuantías importantes encima de la mesa y suele haber abogados por medio y me van a tener que defender. Haya sido o no yo el causante del daño y me considere responsable, y mucho más aún me tienen que defender cuando yo no me considero el responsable de los daños. Y me están realizando una reclamación en la cual la defensa de la compañía finalmente demuestra pues que no tengo que indemnizar por lo que me están reclamando, no hay indemnización por responsabilidad civil, pero sí que se ha incurrido en unos costes, ¿vale? Que serían todos los costes de defensa jurídica, ¿vale? He puesto ahí costes del procedimiento, pero puede ser costes del expediente sin necesidad de llegar a una vía judicial, ¿vale? Por supuesto, en caso de que tenga que afrontar algún coste de fianzas, la póliza también lo contempla. Y aquí hay una garantía muy importante y es que la defensa jurídica la presta la compañía, ¿vale? Siempre, en todo caso, es el responsable de llevar la defensa. Digo que es una garantía importante porque, permitirme lo coloquial que voy a decir ahora, pero es que la compañía es la primera interesada en defenderlo bien para no tener que pagar la indemnización. Y tiene abogados especialistas y abogados muy curtidos en la responsabilidad civil profesional. Y cuando la compañía ve la posibilidad de defenderme mi inocencia, tenemos que estar tranquilos que lo va a realizar sobradamente bien. Aquí un poquito, aunque ya lo he comentado antes, ¿qué es lo que no está cubierto en una póliza de responsabilidad civil en ningún caso? Una conducta dolosa. Vuelvo a recordar lo que es una conducta dolosa y es una conducta que cometo una acción que sé perfectamente que no está correctamente realizada y que hay un alto porcentaje de producir un daño o que se va a producir ese daño. Eso no está cubierto en una póliza de responsabilidad civil, ¿vale? Por tanto, tampoco quedan cubiertas todas aquellas sanciones que deriven de esa conducta dolosa o que puedan derivarse de un procedimiento penal, ¿vale? Sí que la póliza contempla una cobertura de sanciones de carácter administrativo, que es en materia de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Veremos más adelante que la póliza tiene una cobertura de responsabilidad civil en caso de pues incumplimiento de la protección de datos personales, ¿vale? Aquí, aparte de lo que es la sanción, es el único caso que a día de hoy
se está asegurando en el mercado. También se cubren las sanciones. Yo creo que esto es perfectamente entendible. Al final, una multa o una sanción tiene un carácter diferente a tener que resarcir un daño a un tercero. Imaginaros que una multa de tráfico, pues por tener un seguro, no es que me la recurran, es que aunque al final se declare que la tenga que pagar, imaginaros que la pagara siempre la compañía de seguros. Perdería el sentido de la propia multa. Y eso a día de hoy, pues la ley no permite asegurarse. ¿Vale? Y luego, volver a recordar que si yo contrato una cobertura de seguro sabiendo ya que hay hechos o circunstancias por las que me van a reclamar, y son, por tanto, las conozco yo antes de tener esa cobertura más amplia o de incluso de contratar el seguro, pues la compañía puede denegarme la cobertura por ser un hecho conocido anterior a la entrada en vigor de la póliza. Como veis, no hay muchos hechos así generales que impliquen una denegación del riesgo. ¿Qué es lo que nos cubre la póliza del colegio en cuanto a coberturas y límites? ¿Vale? Ya hemos visto la definición de asegurado, hemos visto las partes que no son asegurables ni en este seguro ni en ninguno, ¿vale? Y las partes que no son asegurables, ¿por qué no son asegurables desde la parte de la parte penal? ¿Vale? Aquí la cobertura principal del seguro es la responsabilidad civil de carácter profesional. ¿Vale? Como os he dicho, que el colegio hace un esfuerzo importante dando una cobertura general para todos los colegiados de 60.000 euros por siniestro asegurado del año, y si ese trabajo está avisado o cuenta con el registro documental en el colegio, esa cobertura aumenta a 350.000, que es un salto cuantitativo pues muy importante. Y luego tenemos diferentes garantías que he puesto ahí, que son, por ejemplo, los daños a documentos. Eso es los posibles documentos que me pueda dejar mi cliente en mi poder para el desempeño de mi servicio profesional y que, por las circunstancias que sean de carácter negligente por mi parte, pues sufren daños y tengo que resarcirlos. Imaginaros pues, que me dejan una escritura de una propiedad y la pierdo o la daño. Bueno, pues el coste de volver a obtener esa escritura o cualquier otro tipo de documento o un plano, si me lo han dejado para un replan, si voy a hacer yo el replanteo o alguna cosa de este tipo, pues de lo que me puedo hacer responsable. ¿Vale? También quedan cubiertos, como os he dicho que en caso de que tenga una sociedad, el socio, el empresario, siempre es responsable de los posibles daños que pueda causar sus empleados, pues aquí en la póliza viene reflejado, en caso de que tengamos algún empleado a nuestro cargo, aquellos actos deshonestos que realicen esos empleados. ¿Vale? La responsabilidad civil derivada del incumplimiento en materia de protección de datos. Y os he mencionado ahí el límite específico que hay para el caso de sanciones. ¿Vale? Reclamación a contrarios es una garantía que se aplica cuando, y cada día, por desgracia, es más frecuente, porque cada día existe una cultura mayor de reclamación, y eso también lo que puede llegar en algunos casos es que recibamos alguna reclamación pues que no se sustenta, que no es fundada, ¿no? Si al final esa reclamación se demuestra que no es fundada, la póliza contempla una garantía para poder reclamar a esa persona que me presentó una reclamación de carácter temerario para poderle resarcir los costes que me ha provocado esa reclamación, ¿vale? Y poderme defender de esa reclamación, ¿vale? Tengo también una garantía de inhabilitación profesional, que aquí lo que se pretende es, bueno, que si por desgracia tengo un hecho cubierto por póliza y deriva en una inhabilitación, pues una compensación pues mensual durante un periodo para, pues bueno, para poder hacer frente a no poder trabajar, ¿vale? Y luego entran aquí unas garantías, vais a ver estas dos y una de la siguiente diapositiva, que se van incluyendo realmente con la evolución de lo que es el mercado de la responsabilidad civil y con lo que es la evolución también de las reclamaciones. ¿Vale? Los gastos de asistencia psicológica, y luego hay una garantía de gestión de crisis en la siguiente página, en la siguiente diapositiva, van unidos a que la cultura de reclamación hace que también al final el profesional se vea sometido a una tensión y a una presión cuando recibe una reclamación, pues porque a nadie le gusta que la reclamen por su servicio profesional. Y las pólizas cada vez incorporan algunas garantías de ayuda a poder, digamos, sobrellevar mejor esa reclamación, como puede ser la asistencia psicológica,
en caso de que tenga que recurrir a un psicólogo pues, para sobrellevar esta situación completamente extraña y en la que no me encuentro habituado. Luego volveré, pero os lo comento, la cobertura de gestión de crisis, que eso es, imaginaros que por causa de una reclamación tengo un daño reputacional en mi imagen que ha salido y se ve dañada por esa reclamación y tengo que procurar de alguna manera pues limpiar esa imagen y dar una visión más adecuada de los hechos, y tengo que publicar alguna cosa en algún medio o realizar algún anuncio en unas redes sociales, pues la póliza me cubre ese servicio, ¿vale? Como veis, son dos garantías que están muy unidas, la de gastos de cita psicológica y de gestiones de crisis, que son de carácter, pues bueno, compensatorios. Igual que una cobertura que se incorporó hace unos años también, que es de compensación por asistencia a juicio, que eso es en caso de que reciba una reclamación y tenga que acudir como testigo al juicio, pues recibo una compensación económica, pues porque ese día prácticamente no voy a poder desempeñar mi servicio profesional. Y las otras garantías que también incluyen es la responsabilidad civil de explotación y responsabilidad civil patronal. Estas son dos garantías realmente no son solamente de responsabilidad civil profesional, son de carácter general de cualquier actividad de responsabilidad civil. Explotaciones, pues si soy propietario de algún local y alguna persona por acudir a mi local sufre algún daño o tengo un rótulo que se cae y se desprende, está más pensado a los daños que puede tener un cliente mío cuando vaya a mi despacho, a mi estudio, a mi local, o un tercero derivado de la propiedad mía que tengo en ese local o de tenerlo yo en alquiler. Y la responsabilidad civil patronal, pues en caso de que tenga algún empleado y sufra algún daño en el desempeño profesional y al final se fije, se estipule que soy yo como empleador el causante de ese daño, ¿vale? Como os decía, también en la póliza del colegio tenemos dos límites, uno de 60.000 euros y uno de 350.000 en caso de que el trabajo esté visado, pero también se da la opción completamente voluntaria de poder ampliar esa suma asegurada con esas 5 opciones que tenéis ahí, que serían de 100.000, 210.000, 375.000 hasta 1.400.000, que contratando ese capital lo que hace es que ese capital actúa en exceso del capital que tengan contratado en la póliza básica del colegio. Os explico. Si yo contrato 100.000 euros y tengo la cobertura básica de 60.000, pues significa que en un siniestro, por ejemplo, de 80.000 euros, que si no tengo contratado la póliza del colegio me cubriría hasta 60.000 y los 20.000 euros restantes los tendría que poner yo de mi bolsillo, pues teniendo esta ampliación entra en juego la póliza del seguro y los 20.000 euros restantes los cubriría también el seguro. ¿Vale? Lo mismo en el caso de que sea una reclamación superior a 350.000 euros en caso de que el trabajo sea avisado. Hasta 350.000 entraría la póliza colegial y a partir de ahí, si no tengo seguro, si no tengo más suma asegurada, lo tengo que hacer frente con mi patrimonio, pero si tengo una ampliación voluntaria, pues entraría el seguro para poder cubrir ese exceso. Aparte, perdón, la póliza tiene unas franquicias que, como veis, son realmente simbólicas, o sea, no son excesivas. Para la parte de responsabilidad civil profesional, explotación y patronal son 300 euros. La cobertura de daños a documentos es del 15% del valor del documento. Y la cobertura de protección de datos lleva una franquicia propia de 900 euros por reclamación, ¿vale? En caso de que yo tenga que opte por tener una ampliación voluntaria, esos 5 tramos que os he puesto en la anterior diapositiva, estos 5 de aquí, aparte de tener una suma asegurada mayor, en caso de que tenga una reclamación, que sepáis que no aplicaría franquicia en la parte de la responsabilidad civil profesional. O sea, se deroga la franquicia, lo que también es una ventaja importante pues, de la póliza colectiva. Y ya, por último, ¿qué hacer en caso de que llegue una reclamación? ¿Vale? Nosotros en AON, como os comentaba, somos los corredores de seguros del colegio y, por tanto, de todos los colegiados. Y dentro del departamento de colegios y asociaciones profesionales tenemos un grupo de abogados, 6 abogados, que forman lo que sería el departamento de siniestros, ¿vale? Que se encargan de intermediar entre el colegiado que ha recibido la reclamación y la compañía de seguros.
Esto es muy importante, porque al final utilizar el mismo lenguaje y estar preparados para hablar en los mismos términos con la compañía de seguros es importante. Pero también es muy importante a la hora de poder acompañar al colegiado en este trance. Y digo trance, como les decía, porque no es del agrado de nadie recibir una reclamación por su servicio profesional, ¿vale? Se le acompaña desde el primer momento que se recibe la reclamación, asesorándole sobre lo que no tiene que realizar, que a grandes rasgos es no hay que realizar ningún tipo de acuerdo por su parte, no hay que admitir la culpa y mucho menos admitir que se va a indemnizar de alguna manera, porque eso lo tiene que... nosotros os ayudamos en ese procedimiento, os ayudamos a identificar si existe la responsabilidad o no y en última instancia es la compañía de seguros, ¿vale? Os ayudamos también a la hora de cumplimentar lo que es el parte, lo que es la declaración de siniestro y toda la documentación necesaria para la correcta tramitación del mismo. Y en caso de detectar que falta alguna cosa o que es conveniente en función de la reclamación que estéis recibiendo algún tipo de aclaración, pues nosotros os intentamos ayudar y tramitarlo con la compañía de seguros. La persona que tramita el expediente desde el principio os acompaña hasta el final. También es el encargado de informar de cualquier tipo de novedad, de cualquier tipo de cambio en el expediente o de alguna información adicional que se pueda necesitar. Esto es lo que os he comentado. Al final el procedimiento es un procedimiento, pues bueno, sencillo para las personas que están habituadas, pero complicado en caso de que reciba una reclamación porque no estoy habituado a este procedimiento. Y en todo ello, pues aún os acompaña, como os decía, desde el primer momento hasta el final con el equipo de abogados que tenemos y siempre, pues la misma persona desde el principio hasta el final. ¿Vale? Aparte de todo ello, del seguimiento individual de cada expediente con el propio asegurado, también realizamos un seguimiento pues, para detectar pues, posibles acciones defectuosas de la compañía en caso de que no esté funcionando correctamente de cara a mejorar en el funcionamiento colectivo. Y luego también de cara a, como es una póliza colectiva, pues a controlar un poco el funcionamiento de la póliza para que todos estéis suficientemente satisfechos y la póliza tenga que pagar todos los siniestros que tenga que pagar, que para eso se contrata, y se mantenga dentro de unos parámetros de calidad que el colegio también tiene bastantes claros. Y en líneas generales, esto es sin entrar mucho en otros temas, pues es la información que os queríamos trasladar y que espero que la hayáis entendido y que ahora pues comentamos los puntos que consideréis. No sé si me tengo que salir de aquí, Pedro, para poder leer algo o... No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que comente de nuevo en un poquito más de detalle. Pues aparece. Yo, Sí, tenía, sí. A ver, yo mismo, por ejemplo, es que venga, no venga, sé. Manuel Ángel, sí, una Venga, pregunta, luego voy a hacer yo un comentario también. vale, gracias. Bueno, yo llevo muchos años con la póliza y evidentemente solo me ha hecho casi falta una vez, que al final no hizo falta y ningún problema y ha funcionado muy bien. Bueno, lo que quería preguntar concretamente es, no me he enterado los importes a mayores, las coberturas a mayores sí, pero los costes de la póliza en cuánto se nos incrementa. No sé si lo habéis dicho, pero no lo he visto. Vale, no, en la presentación no lo he puesto, Manuel, pero lo tenemos a disposición en el colegio, lo tenéis. Si queréis lo comparto ahora, lo que consideréis. No sé si lo tenéis puesto en el propio colegio. En la web, Raúl, no sé si en lo la web tenéis. del colegio está Yo creo que sí, puesto ¿no? el boletín con todos los precios por cada rango. Son cantidades realmente muy, muy ajustadas. Si queréis que comente alguna, aunque luego en la página web, como os decía Raúl, lo podéis contrastar, pero por ejemplo la cobertura no sé, la de 100.000, por ejemplo, que te puede dar en caso de que el trabajo esté visado hasta 450.000 euros, son 115 euros al año.
que es una cobertura para tener ese capital bastante ajustada. Pero como os digo, hay un boletín que además viene con una información de la póliza resumida que está a disposición en el colegio. Lo estoy buscando para ver si lo puedo compartir. Sí. Yo, por ejemplo, veo la póliza mía de este año, que son 122,08. Me imagino que será el importe que cubre el mínimo, ¿no? Perdona, Manuel, ¿me lo puedes repetir que no te escuché bien? Sí. Mira, yo veo mi póliza de este año pagadas 122,08. Me imagino que corresponde al mínimo y serían más 100 y pico de la cobertura hasta la siguiente tramo, ¿o cómo iría? Perdona, que tenía el teléfono, el mute aquí puesto. Pues sin ver el recibo, o sea, sin ver la póliza, Manuel, me es un poco complicado, porque como no lo tengo aquí delante de todos los precios, pero yo, por la cantidad que me dices, entiendo que efectivamente, que es la ampliación de los 100.000 euros sobre el resto de garantías. Pero si quieres que, vamos, estoy a tu disposición para decirte el dato concreto, te mando un email personalizado si quieres a ti. O a través de Raúl o de Javier o alguna persona del colegio, te lo indicamos perfectamente. Sí, a través de Raúl está bien. Vale. Ellos tienen nuestros teléfonos, no hay ningún problema. Pues a través de Raúl. Vale, es que no tengo aquí todas las cantidades, pero además prefiero mandarte un mail a ti también personal. Óscar. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, aunque yo me he leído y he repasado contigo la póliza muchas veces. Me ha quedado una duda en tu presentación cuando hablabas de que, bueno, todos los colegiados tenemos una capa básica de 60.000 euros y que con el trabajo visado o registrado llegaba hasta 350.000. Yo siempre lo he tenido en la cabeza como eran 350.000 que eran complementarios a esos 60.000. No sé si estoy equivocado o es que vamos, no lo sé, lo he entendido mal. No me ha quedado muy claro. ¿Por complementario qué te refieres? ¿Que se suman las dos cantidades? Exacto. Sí. Son dos cantidades diferentes. O sea, son dos límites distintos. 350.000 para lo que es el trabajo visado o registrado y 60.000 para el trabajo, bueno, para todos aquellos restos de trabajos que no tienen obligación de visarse o que aún no teniendo la obligación de visarse no se visan voluntariamente. No sé si tenemos ¿tienes la póliza aquí, Raúl? Vale. Sí, voy a compartir aquí en el chat, que acabo de ver que se puede compartir el documento. Ahí está el boletín que preguntaba antes Manuel. ¿Lo puedo ver? Vale, sí, está aquí, sí. Mira, aquí hay una serie de preguntas también, Óscar. No sé si las puedes ver y... Sí, estaba leyendo, acabo de abrir el chat ahora que lo has dicho del boletín. A ver, mira, tenemos una pregunta que dice, si firmo un proyecto que ha sido contratado a la empresa que lo firma junto a mí y se produce una reclamación, ¿quién asume la responsabilidad? Vale. A ver, aquí va el perjudicado, como os decía, puede presentar la reclamación tanto a la empresa como al técnico que ha prestado el servicio, o a los dos, porque en la reclamación se puede incluir a tantos reclamados como el perjudicado considere, ¿vale? No sé si voy a ponerme en el caso en que esa empresa no es propiedad del ingeniero, ¿vale? Por ejemplo, para resolverlo por partes. O sea, que soy una empresa que me contrata a mí para realizar ese proyecto y puede contratarme de una manera puntual o ser un asalariado, ¿vale? Y yo recibo la reclamación como ingeniero. Bueno, pues vas a tener cobertura al estar dado de alta, si estás colegiado, que entiendo que sí, que por eso estás aquí, vas a tener cobertura por la póliza de tu colegio, ¿vale? Si la reclamación llega a la sociedad, ¿vale? Y tú eres un asalariado, la sociedad tendrá que tener su póliza, ¿vale? Me pones aquí que si se firma por ambas partes. Bueno, pues en ese caso lo más normal es que la responsabilidad sea solidaria, en caso de que te llegue la reclamación a los dos. ¿Vale? Y ahí sería más bien, Roberto, sería más bien que las dos compañías se pusieran de acuerdo en la cantidad que tendrían que indemnizar cada una en función del grado de responsabilidad que tuvieran que hayáis tenido cada uno en el proyecto. Si es la misma, pues 50-50.
Si hay alguno que tiene más responsabilidad porque se ha hecho cargo de una mayor parte del proyecto, pues su póliza tendrá que pagar una cantidad mayor. ¿Vale? Si es una sociedad en la que tú también es una sociedad tuya, pues entraría todo dentro de la misma póliza, porque sería bueno, suponiendo que es una sociedad monodisciplinar dedicada a la ingeniería técnica forestal, que no tenéis otros profesionales de ningún tipo ni nada de este tipo. Pues entraría todo dentro de la misma cobertura de la póliza y se pagaría al 100%. Bueno, siempre me pregunta en el chat si es conveniente establecer en el contrato de servicios. Bueno, siempre que tengamos un contrato de servicios o el equivalente a una hoja de encargo o algún documento donde se regule por qué me contratan y hasta dónde llega mi obligación en el contrato, siempre va a ser mucho mejor en caso de que tenga una reclamación, ¿vale? Porque hay un punto en la responsabilidad civil que no os he comentado, que mira, a raíz de esta pregunta es importante, y es que cuando yo tengo una reclamación, se denomina que se invierte la carga de la prueba. ¿Sabéis eso que aparece en las películas de soy inocente hasta que se demuestre lo contrario? Pues aquí es al revés. Aquí tengo que ser yo el que demuestro que soy inocente, porque si no se me va a considerar culpable. Se invierte la carga de la prueba en el sentido de que soy yo el que tengo que demostrar que tomé todas las precauciones y que tuve toda la diligencia debida a la hora de prestar ese servicio. Y el contrato de servicios profesionales o el equivalente, como os decía, a una hoja de encargo, suele ser muy útil de cara a delimitar esa responsabilidad. Si no existe, pues bueno, entrará a la hora de luego demostrarlo durante el discurso del procedimiento. Si existe, mejor, pero si no existe, al final se acaba demostrando. Bueno, hay otra pregunta aquí que yo creo que es más para el colegio, que creo que la charla se ha grabado, o sea que sí que estará disponible, entiendo, para consultas Sí. de quien quiera, ¿no? Realmente, para contestar a la pregunta, estamos también de novatos, es la primera experiencia que tenemos con una jornada de este tipo. No sé el volumen de tamaño que nos va a hacer la jornada, la estamos grabando y, por supuesto, si es factible, la vamos a poner a disposición de quien la necesite. Vale. Hay una pregunta que no entiendo muy bien, pero bueno, voy a contestarla en privado. Vale, sí, mientras consulto esto, o sea, consulto en privado porque me ha pedido que responda de este modo, no por otra cosa. Pero si me queréis preguntar cualquier otra parte. Entonces, Óscar, si no entiendo mal, cuando alguien que, por ejemplo, un profesional no está colegiado y por lo tanto no está bajo el paraguas de la cobertura del seguro del colegio, trabaja por cuenta ajena y tiene una responsabilidad, ¿no lo cubre íntegramente la compañía de la póliza de responsabilidad civil de la empresa? ¿Puede ser considerado? Sí. Si la póliza si la empresa tiene esa póliza, ¿vale? Sin saber qué cubre, te digo que si es una póliza específicamente de responsabilidad civil, pues podría tener cobertura. Porque las empresas, a la hora de suscribir el seguro, no indican qué técnicos están en plantilla, pero no piden el requisito de la colegiación. Como carácter general, ¿eh, Pedro? Sí, como carácter general. Podría darse el caso. Podría darse el caso de que te vieras descubierto. No, que tuviera cobertura, quiero decir, que tuviera cobertura. Ah, bueno, podría ser. Yo tenía entendido que ese era el caso general. Que si la empresa tiene una póliza de responsabilidad civil, el profesional que trabaja por cuenta ajena no tiene la necesidad de tener esa otra póliza. Claro. A ver, mira, yo ahí no quiero poner la mano en el fuego, Pedro, porque ahí hay muchas cosas, porque normalmente el profesional, hay varios puntos que siempre lo comento en estas charlas, el profesional no sabe si su empresa tiene un seguro, lo supone, y no lo va a preguntar.
Bueno, yo no lo pregunto, sí, me entiendo que mi empresa tendrá, tendrá un seguro, pero Y el mucho menos vas a pedir la póliza para ver qué riesgos coge. exactamente, y mucho menos va a tener, vas a pedir la póliza. No sabes si tiene una franquicia, qué límites tiene, si los límites son por siniestro o son por cada uno de los técnicos. Y luego hay dos puntos muy importantes. Uno, que normalmente esas pólizas solamente te cubren tu responsabilidad como ingeniero en el periodo en el que has sido trabajador de esa empresa. Ponte el caso que me preguntaba este colegiado, la pregunta anterior. Ponte el caso que esa reclamación llega cuando tú ya no eres empleado de esa empresa. Pues podría perfectamente no tener cobertura la póliza, porque no cubre a los ex empleados. Puede que sí. O sea, os planteo diferentes casos que me encuentro, ¿eh? O puede ser que lo que os decía, o sea, que llega la reclamación en un periodo en el que yo no mantengo una relación y una dependencia laboral con esa entidad y puede ser que me encuentre sin cobertura. Puede ser. Cuando estoy asalariado, normalmente la empresa cubre a todos los técnicos en plantilla. Y si llega una Óscar, reclamación, pues está tranquilo. Perdona, no sé quién. una cuestión. Claro, en este caso, si el colegiado deja de pertenecer a la empresa, claro, el colegiado, bueno, el profesional deja de pertenecer a la empresa, se colegia o, bueno, suscribe un seguro o dispone de un seguro, claro, ese seguro suyo actual probablemente tampoco le cubra el hecho anterior, ¿no? O depende también. Solamente hay un depende ahí, Javier, y es que vuestra póliza del colegio tiene una cosa que se llama retroactividad ilimitada. Sí, lo he visto en la presentación, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué significa eso? Pues lo que os decía. La póliza lo que va a tener en cuenta es que la reclamación te llegue que en el momento en que te llegue la reclamación tú tengas una póliza en vigor, ¿vale? Independientemente de cuándo ha ocurrido el hecho que genera esa reclamación. Ya. Por ejemplo, el caso que tú comentas. Me llega una reclamación, yo en ese momento soy colegiado y me llega una reclamación por un hecho que ocurrió cuando yo era asalariado de una empresa. Por ejemplo, ¿vale? Si el único pero que hay ahí, Javier, es que yo no contrate o yo no me dé alta, yo no contrate el seguro o no me dé alta como colegiado, sabiendo ya que tengo esa reclamación encima de la mesa. Claro, eso es otra de las cuestiones que te iba a plantear, claro, pero eso hay que demostrarlo, o sea, eso también es otra situación un poco que supongo que estará abierta pues a la interpretación que se haga si al final se llega a juicio o lo que fuera, ¿no? Sí. Bueno, normalmente en todos estos procesos suele haber mucha documentación por medio. Y entonces lo primero que suele haber emails, claro, suele haber emails, suele haber cosas. Entonces en los emails o en la documentación pues aparece la fecha en la que el profesional ya era conocedor. No me refiero, o sea, ya era conocedor de esa reclamación por parte de ese tercero que le está diciendo algo ha salido mal y estoy teniendo un perjuicio. Pero todo esto, como tú dices, Javier, o sea, hay que demostrarlo, por supuesto, ¿eh? Y tiene que haber una documentación que indique que tú eras conocedor de eso antes de darte de alta de la póliza. Como siempre, si no se puede demostrar, aunque la compañía tenga sus sospechas, si no se puede demostrar, la póliza entra y paga lo que tiene que pagar, que para eso está el seguro. Ese es el único punto. Que no tenga ya una regla. Si me permitís, esto en relación un poco. Perdona, Manuel, un segundito, solo voy a terminar con esto. Esto era en relación un poco al tema del visado, ¿no? El visado posterior que alguna vez se ha planteado, un visado, pues, claro, hasta qué punto se puede demostrar que tiene conocimiento o no, que va a tener una reclamación, o el profesional, pues, decide visarlo, pues, digamos, a posteriori, pues, porque sí que realmente canta mucho, hablando coloquialmente, pero es un poco en ese planteamiento que alguna vez se ha presentado y siempre tenemos las dudas. Sí. Lo que os digo, o sea, de manera sencilla, pues obviamente, claro, hay que demostrarlo. Y si en la documentación que se presenta de la reclamación del tercero o documentación relacionada con el expediente aparecen fechas que no cuadran, pues... He cortado a Manuel Ángel. Sí, yo me voy a la vida real. Vamos a ver, las compañías forestales sabemos cómo están y la práctica en los juzgados, y os lo digo por muchísimas experiencias, es que nos denuncian a los dos para cobrar. Si la empresa no tiene seguro, va a cobrar al titulado. Con lo cual, mi consejo, evidentemente, a todos los compañeros, seguro fundamental. Y bueno, ya por no quería molestar más, una pregunta que sí me interesaba mucho de la cobertura del seguro es la libre elección de abogados.
creo que no lo has comentado, para mí a veces es importante porque, claro, vosotros la correduría la tienes en Madrid, nosotros estamos en pueblecitos muy pequeños, a veces nos interesan nuestros propios abogados, a veces no, porque no son profesionales en el mundo forestal, pero ¿qué posibilidades ofrece la póliza de ser asistidos por abogados que no sean de la propia compañía? A ver, como carácter general, la defensa siempre la lleva la compañía de seguros, Manuel, por lo que te comentaba, porque el control del expediente, pues en vuestra profesión y en todas las profesiones, lo quiere llevar siempre la compañía. Si existe un conflicto de intereses, por ejemplo, imagínate el caso ese de la empresa que estábamos comentando, ¿no? Que todo esté dentro de la misma compañía y haya que defender a lo mejor a diferentes partes dentro del procedimiento, o incluso imagínate que el tercero perjudicado también tiene una póliza de seguro y también la tiene con la misma compañía. O sea, si hay ese conflicto de interés, ahí sí que existe libertad para elegir el abogado que consideres que te va a defender mejor, ¿vale? Pongamos, en los casos en los que no existe ese conflicto de intereses, lo tenemos que consultar a la compañía, Manuel, previamente a tirar por la calle de en medio y elegir yo a mi abogado y obtener su ok, ¿vale? Porque de manera genérica no está contemplado en la póliza esa posibilidad, como os digo, porque la compañía quiere tener su control, pero sí hay algunos casos en los que se plantea con criterio y justificándolo, pues bueno, pues lo hablaríamos con la compañía de seguros. Pero si queréis una respuesta general, me tengo que ceñir a la póliza y es que la defensa siempre la lleva la compañía de seguros. Óscar, hay un par de preguntas en el chat, si quieres echar un vistazo. Sí, a ver. Hola. Perdona, sí, lo estoy leyendo. A ver, hay una pregunta de una persona que me dice que tiene una... Bueno, no sé si lo estáis leyendo todos. Sí, vale, la pregunta de que tiene una empresa, una SL, y que la compañía con la que suscribió el seguro solamente solamente le preguntaron asegurar por técnicos, por un técnico, que era él. Solo se dio de alta a él y ahora hay otros técnicos. Bueno, yo lo que le recomendaría a este colegiado es comunicar a la compañía de seguros, porque si le están tarificando el riesgo por un profesional y ahora hay varios profesionales, pues en caso de que ocurra algún siniestro, pues bueno, por alguno de los dos técnicos que no están en el seguro, aunque la reclamación vaya a nombre de la sociedad, la compañía le puede poner algún inconveniente. Yo aquí siempre creo que es mejor que... Hay dos criterios a la hora de contratar un seguro de una sociedad. El técnico, como este caso, tantos técnicos, tanta prima por técnico, o la facturación de la sociedad. Yo, siendo sociedad, creo más conveniente tarificar por facturación, porque te evitas estos follones y te evitas tener que notificar estos pequeños cambios que en el día a día no piensas en ellos, si incorporas a una persona por necesidades de producción o de trabajo, y que vaya más por producción, que al final es el riesgo real de la sociedad. Entonces, yo aquí a este colegiado le recomendaría por lo menos comunicarlo a su compañía, para que en caso de que llegue un siniestro no tenga ningún problema. ¿A qué me refiero cuando llega un problema? Y es que si la compañía tiene tarificado el riesgo en función de unas bases, por ejemplo, un profesional o no, si llega una reclamación a la sociedad, incluso teniendo lo que pagar, la compañía puede aplicar lo que se llama una regla proporcional. Y eso es que, como el riesgo, resumiéndolo mucho, es que como el riesgo no está bien tarificado, no está bien calculado, pues en vez de pagarte una cantidad, te pago tanto menos en función de lo que considero que no está bien calculado el riesgo. Es un riesgo, en este caso concreto, es un riesgo completamente necesario. Habla con tu compañía de seguros y ponlo en orden. Aunque yo te lo recomendaría es que te apoyaras en el colegio, porque siempre es mejor tenerlo con la misma compañía de seguros. Pero bueno, esto ya, tu valoración. Hola. Sí, sí. José Hola. Manuel. Sí, mira, yo quería hacer una pregunta. Tú imagínate un compañero, un técnico colegiado y que está trabajando en una empresa, está trabajando por cuenta ajena y está como, pues no sé, jefe de producción o director técnico o director industrial. Y obviamente la empresa tiene un seguro de responsabilidad para algún accidente de un operario y tal. La pregunta es, si hay un accidente
por ejemplo, ya sea con daños económicos o personal de un operario que ocurre cualquier cosa de un accidente, aparte del seguro de la empresa, el técnico, el compañero o uno mismo puede hacer uso o tratar de hacer uso de la póliza esta del colegio por estar colegiado, y es necesario estar contratado como ingeniero forestal o estando contratado como director técnico, director industrial, jefe de producción, es suficiente. Quiero decir, o tiene que estar como ingeniero forestal en el contrato. No sé si me explico lo que quiero. Sí, te entiendo, te entiendo. A ver, lo que sí que es evidente es que la póliza del colegio está enfocada hacia el desempeño exclusivo y un desempeño profesional como ingeniero técnico forestal. Con lo que os he dicho, con todas las capacitaciones que tenéis, que son muy amplias, pero sí que tengo que estar ejerciendo, tengo que estar desempeñando mi trabajo como ingeniero técnico forestal. Sí, por ejemplo, la empresa sería maderera, por ejemplo. O sea, estás en tu gremio, Sí, pero te voy a poner un ejemplo absurdo, José Manuel. Imagínate que estás contratado en la empresa maderera como administrativo, tramitando nóminas, o como auxiliar de cualquier otra cosa. Bueno, es un ejemplo absurdo, pero para que ponerlo, que yo tengo que estar contratado realmente como ingeniero técnico forestal. O sea, me tienen que estar pagando como eso y yo tengo que estar contratado en función de mi titulación, porque se supone que en función de mi titulación y en función de lo que yo estoy contratado estoy desempeñando mi servicio profesional. ¿Vale? En caso de que llegue una reclamación, ahí lo más normal es que reclamen a la empresa, porque es un daño de un trabajador, si no te he entendido, ¿no? Lo más normal es que la empresa es quien sea la reclamada, porque además se abrirán unas diligencias, se abrirá un procedimiento por unos daños personales y ahí lo más normal, por no decirte, vamos, no pongo la mano en el fuego otra vez, pero prácticamente seguro que sea reclamada la empresa, porque es un trabajador suyo. Sí, bueno. El técnico se podría ver... es que ahí es complicado porque al fin y al cabo es un compañero tuyo, no es un empleado, no es un empleado tuyo. Hablo si te he entendido bien el ejemplo, de que tú eres un asalariado también y... Sí, puede ser un subordinado tuyo, puede ser un subordinado, por ejemplo. Sí, tú eres el director de producción haciendo, no sé, cualquier elemento de madera, pues una viga, lo que sea, lo que fabrique esa empresa. Y hay un accidente. Tú le das una orden y hay un accidente. Van contra la empresa, obviamente. La empresa tiene que responder. Vale. Pero, ¿qué ocurre si se extiende eso hasta la figura del responsable que dio la orden? ¿Ese técnico puede acudir a ese seguro o no? Es lo que pregunto. Bueno, a ver, estaban pensando ahora mismo, por ejemplo, si tú ostentaras en esa empresa, pues no sé, la figura del responsable de coordinación de seguridad y salud. No, es el técnico, el jefe de fábrica, director de producción. Si no tienes una función directa, a ver, no, tendría que ver el caso, ¿eh? Yo lo que creo aquí es que se va a reclamar únicamente a la empresa y que es difícil extenderlo hacia un trabajador que trabajaba en una cadena de mando. Y al final es la empresa es la que tiene que seguir unos protocolos y en función de qué industria hay unos protocolos muy estrictos en prevención de riesgos laborales y en temas de coordinación de seguridad y salud, que es responsable de la empresa y las personas designadas en la empresa de velar por toda la seguridad de cada trabajador. Si hay un proceso que está ocurriendo de una manera determinada, no creo que el responsable de producción sea el único responsable o a que vayan a ir. Yo creo que ahí va a ir la empresa. Poniéndonos en el absurdo, que yo ahora estoy intentando pensar si encuentro... No me entra... Pero pongándonos en el caso en que, pues bueno, si tú eres colegiado y estás dado de alta a la póliza, por lo menos la defensa de la póliza lo vas a tener. Luego ya veremos si eres responsable y entraría la parte de la indemnización. Pero si estás colegiado, dado de alta en la póliza, por supuesto, al estar colegiado y estás contratado como ingeniero técnico forestal, pues bueno, por lo menos la defensa te va a entrar. Luego ya veremos quién tiene que asumir la responsabilidad, que yo veo muy complicado que baje hasta ese nivel. Yo creo que se quedaría en la empresa o en el responsable de coordinación, de prevención, dependiendo de cómo ha sido el accidente. Vale, gracias. Hay una persona que me pregunta, la póliza es de carácter o sea, no es autonómico, la póliza es de carácter
aplica en todo el territorio nacional. Por tanto, cualquier siniestro, independientemente de dónde ocurra, de qué provincia ocurra, la compañía va a defender al colegiado asignando el letrado que corresponde. Ahí no hay ningún tipo de problema. O sea, ahí se manda letrado o perito, en caso de que haya que peritar cualquier daño, independientemente de dónde se encuentre de todo el territorio nacional. O sea, que ahí no hay ninguna duda. Pero has tocado un buen tema, pero para reclamaciones en el extranjero. Ahí nos tenemos que ir hay un apartado en la póliza que es el ámbito geográfico de la cobertura. A ver, ya que estoy aquí, os lo leo. Que es el que, igual que el ámbito temporal, te dice qué reclamaciones en el momento en que te lleguen tienen entrada o no. El ámbito territorial te dice lo que tú estás diciendo, Pedro, y en la póliza se estipula que la cobertura del seguro se extiende a cualquier hecho ocurrido o reclamado, porque te hace los dos matices, en cualquier parte del mundo, con un único matiz, exceptuando Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Que eso es un ámbito geográfico muy extendido por la legislación específica de esos dos países, que siempre requieren normalmente incluso de coberturas propias locales en el país. Pero bueno, la póliza vuestra os cubre en cualquier territorio, menos, como os digo, con el matiz de Estados Unidos y de Canadá. Vale, no sé si me he dejado... Si tienes una consulta por ahí de última hora. Sí. Cuantías de reclamación, pues es complicado. Obviamente las cuantías más importantes suelen venir relacionadas o han venido relacionadas con algún daño personal, algún accidente de algún trabajador, o hemos tenido alguna cosa de algunas lesiones importantes de un trabajador provocado por unos daños en un tema de un tema forestal, que saltó una máquina, tal, hubo unos daños ahí bastante importantes. Y luego hemos tenido también pues reclamaciones importantes por problemas, roturas de balsas o roturas de temas de presas hidráulicas. Hemos tenido también siniestros. Cuando hablo importantes me refiero, a lo mejor es frivolizar un poco, ¿no? Pero me refiero a importantes cuando sobrepasan la capa básica de los 60.000 euros. A eso es lo que me refiero un poco más importante. Y más o menos en esas áreas. Algún incendio provocado por una instalación eléctrica. También ahí, sobre todo ahí es que es muy difícil de cuantificar luego el daño. Lo que os decía de que el riesgo tiene que ser medible es muy difícil de cuantificar, sobre todo si el incendio afecta también a la fauna, si afecta a determinadas especies, ahí es complicado. Y sobre todo largo. Los procedimientos de responsabilidad civil, también lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo la tranquilidad de tener un seguro, es que son procedimientos que duran mucho. Normalmente, ya vosotros conocéis el estado de la justicia, los procedimientos judiciales se extienden mucho en el tiempo. Entonces son procedimientos que requieren mucha gestión. A ver, no sé si me he dejado alguna más. Ayudarme si me he dejado algo por el camino. Creo que no. Bueno, si surgieran algunas dudas, pues a través de Raúl o alguna persona del colegio, si me las hacéis llegar, pues os las intento resolver también. Muy bien. Muy bien, Óscar, pues muchísimas gracias por la charla. Creo que la experiencia ha sido positiva. Seguramente tiraremos más de ti en años sucesivos, y porque creo que es muy interesante que los colegiados conozcan la póliza que tienen, y no solo eso, también que conozcan pues qué significa la responsabilidad civil profesional, que muchas veces nos preguntan a nosotros y bueno, mejor que un experto lo resuelva, ¿no? en estos casos. Yo estoy a vuestra disposición. Creo que es muy útil, coincido contigo, Raúl, en que deberíamos hacerlo más frecuentemente, porque
en el día a día no somos conscientes de las responsabilidades que asumimos, no somos conscientes de ello porque no estamos dedicados estamos dedicados a nuestras labores. Y nosotros encantados de participar, encantados de estar a vuestro lado y de intentar sumar a resolver todas las dudas que puedan surgir en el día a día. Muy bien. Respecto a la grabación, bueno, la tiene Pedro, que está en la Delegación Territorial de Andalucía, y cuando pueda él gestionarlo, pues se podrá enviar a aquellos que lo pidáis. Como es complicado, no sé si Pedro tiene un control de toda la gente que ha asistido, porque he visto que ha estado entrando y saliendo gente. Bueno, por lo menos aquellos interesados, pues que se pueden dirigir al correo electrónico andalucía@forestales.net y ahí Pedro responderá con el enlace de la grabación o veremos dónde lo podemos colgar. Y también la presentación de Óscar, no sé si igual también nos las puedes facilitar o colgarla incluso aquí en el chat para que se lo descarguen. Y... Pues os la mando por mail porque pesa un poco. Vale. ¿Te la mando a ti, Raúl, o a Pedro? A quien me digáis. Sí, Os la mando a los dos. Os la mando para que, además, en un formato que luego se pueda consultar. O sea que... Muy bien, sí, un PDF y... Eso es. Y perfecto. Eso es. Y darle las gracias otra vez por el tiempo, que creo que es bastante útil para todos. Muy bien, pues nada. Muchas Muchas gracias a gracias. todos los que habéis asistido a la charla. Espero que os haya resultado interesante y que, bueno, si algo bueno vamos a sacar en el futuro de todo lo que nos está pasando estando aquí confinados cada uno en nuestras casas, pues es el descubrimiento, aunque ya lo conocíamos, pero más a fondo de todas estas tecnologías que nos permiten pues acercarnos desde todos los puntos de España para asistir a charlas como estas que creo que son de mucho interés. Así que por nuestra parte, pues gracias a todos por haber asistido a la charla. Y nada más, no sé si Pedro quiere decir algo. No, encantado de haber contado con Óscar para la charla, ha sido muy didáctica y nada más. Creo que además como tú has dicho, que la experiencia ha sido bastante positiva y que se puede utilizar este formato para muchas sesiones de este tipo. Nada más. Pues encantado y buenas noches a todos.